Cordial saludo. Vamos a realizar la retroalimentación de la actividad número 3 y a ver cómo se realizaba. Como ustedes ya tienen conocimiento, lo que se daba era el plano de la pieza y lo que se debía hacer era realizar el bosquejo de coordenadas. Yo les había dado una indicación de que lo mejor era voltear la pieza de tal manera que esta parte esférica quedara en la parte derecha y viceversa. La longitud era de 55.21 y tenía todas sus medidas. Nos daban las medidas en bruto, que eran de 30 milímetros de diámetro y 80 milímetros de largo. Eso se refiere al material en bruto, o sea, la barra de acero en este caso, circular, de la cual se fabrica la pieza. Debería tener estas dimensiones. Entonces, aquí, yo tengo un bosquejo inicial, lo que hemos dicho, y era necesario determinar cuál era la longitud usable. ¿Cuál es la longitud usable? Ustedes se acuerdan que en el software el cero pieza queda en este punto. Cuando ustedes van a seleccionar, él les pide la longitud usable. ¿Qué quiere decir esto? Que es la longitud que hay desde el cero pieza hasta el extremo del material base sobre el cual se va a fabricar la pieza. Si el material base, como lo dice el ejercicio, tiene 80 milímetros, yo no puedo decir que la longitud usable sea 80 milímetros, porque entonces el material no sería sujetado por la mordaza. Entonces yo tengo que dejar un espacio prudente de aquí hacia atrás, del cero pieza hacia atrás, en donde se supone que en la realidad el material va a ser sujetado. Es, para este caso yo lo dejé de 10 milímetros. Quiere decir que 80 menos 10 sería 70 mi longitud usable. Esa longitud usable de 70 pues debe caber la longitud total de la pieza, que es 55,21, más un espacio que yo debo bajar, ¿sí? Del cero pieza hasta el final de la pieza, que sería este caso, para que la herramienta de corte venga y haga su trabajo y no vaya a chocar en la práctica con la torreta eh, o el mandril, como lo quieran llamar. Bien, de esta manera, entonces, si yo seleccioné el 70 milímetros de longitud usable, ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, 65. Hay quienes seleccionan 55, 21 y le dejan 10 milímetros acá. Bueno, como quieran, no hay problema. A partir de ese longitud usable, yo empiezo a tener en cuenta con el cero pieza la coordenada final acá, por ejemplo. Para este punto, que es el punto extremo acá, pues ese punto tendría que tener una coordenada de 70, 0. Es decir, que en Z, desde el cero pieza hasta el punto extremo de la pieza, o sea que sería esta punta, sería 70. Y en X, pues 0. Recuerden que en el caso del software Spectracam, él toma las coordenadas en X como radios y los toma positivos hacia abajo. De tal manera que yo voy a hacer el bosquejo de coordenadas como si lo fuéramos a incluir de aquí hacia abajo, por este lado. El software aquí no se debía utilizar para nada, pero tenerlo en cuenta para hacer la programación del bosquejo de coordenadas. Ya habiendo iniciado con el 70-0, entonces el punto siguiente es este, que ya tengo el plano. El punto siguiente es este, ¿cierto? Que sería cuando la pieza viene y hace el desbaste y el acabado. Esta es toda la trayectoria que tiene que hacer hasta aquí. Ya les digo por qué. Este punto sería 70 menos 19.93. Entonces, ¿cuál sería? 50.7, perdón, 50.07, y el diámetro aquí en este punto es de 18, por lo tanto la coordenada aquí en X debe ser 9 porque es el radio. Bien, continuamos. De este punto parte y sigue a este.
que es el que tenemos marcado acá. Entonces, en X es el mismo, que tiene el mismo diámetro, pero en Z cambia, debe cambiar. ¿Por qué? Tendríamos 50.7 y ahora tenemos que restarle el 14.28. Sería 35.79. Bien, ahora ¿dónde vamos? Pasa este punto. Aquí dice que es 1 por 45. ¿Esto sí que significa? Que de la línea B de 45 grados avanza 1 en Z y se reduce 1 en X. De tal manera que las coordenadas deberían ser parecidas a estas. Aquí, esto sería 8, porque se reduce en 1, y este sería 34. Aquí sería menos 1. Vamos bien ahí. Fíjense entonces que la coordenada en Z para este punto, que es el que sigue acá, aquí baja a un diámetro de 11.7 milímetros. De tal manera que aquí la coordenada en Z no cambia. Lo que va a cambiar la coordenada en X sería 11.7 dividido entre 2, 585. Bien. Vamos a la coordenada acá. Ahora fíjense que volvemos acá y avanzamos en Z. Bien. ¿Cuánto? Sería 3 milímetros acá, que hasta acá, menos 1 que ya he avanzado. O sea, serían 2. Sería 34.79 menos 2, vamos a 32.79. 32.79 y seguimos con el mismo diámetro. Luego hacemos un avance de 2.2 milímetros. Bien, esto sería menos 2.2. Entonces volvemos a 30 puntos. Como veamos, teníamos acá 30.59. Pero ya el radio cambió. Fíjense que aquí volvemos, vamos a un diámetro de 14 milímetros, porque aquí hay un roscado de 14 por 1.25, que ya lo vamos a ver. Entonces aquí a un diámetro de 14 sería, subimos a 7 el radio. Luego de esta medida, volvemos a la siguiente medida, que es acá. El radio es el mismo, es 7, pero la coordenada en Z es la que debe variar. Sería donde vamos en 30.59 menos, ¿qué distancia? Esta de 15.8, que llegaría al tope, pero hay que sumar el 2 porque no se resta todo, porque hay que sumar este 2, o sea, menos 13.8 y 16.79, 7. Luego ya este punto ya al final, que es acá, el final del desbaste, y el acabado que es aquí, que sería la coordenada que tenemos, menos 2, ahora sí, 14.79. Pero la coordenada de Z en X, perdón, ya baja a 5, mira, tenemos un diámetro de 10, entonces aquí sería 5. Esta sería la trayectoria que debe dar la herramienta de desbaste y la herramienta de acabado. O sea, el material tiene que venir aquí a hacer el desbaste, todo esto, hasta aquí,
y después viene hacia el acabado. Bien, ok. Ahora viene una trayectoria de corte. Vamos a hacerla acá, ahí mismo. Esa trayectoria de corte sería de aquí a este punto hasta aquí. Vamos a ponerle otro color. Perdón, vamos a tener que hacerla acá. Esa es la trayectoria de corte, que debe ser la última. Esa trayectoria de corte viene desde qué punto. Usted la puede, si quiere, la puede alargar, porque en realidad la pieza o la herramienta de corte va a hacer es esto, a irse por ahí. Entonces lo que me interesa ahí, para la trayectoria de corte, sería un punto cualquiera por acá. Es más, la podemos alargar un poquito más acá, para asegurar que cuando vayamos al software, la herramienta cuando penetre y haga el corte, pase derecho. Entonces, esta coordenada acá sería esta misma distancia en Z, pero en X yo la puedo pasar, si quiero, por ejemplo, hasta -2, que es lo que le decía, asegurarme que haga el corte. Y esta aquí, yo le puedo decir a la herramienta que venga desde la misma coordenada Z, puede ser, por ejemplo, con el tener en cuenta este diámetro que es 30, entonces sería 15 y lo paso un poco, por dejarla en 20. Y esta sería la coordenada, la trayectoria de corte. Primero debe hacer el desbaste, debe hacer el acabado y lo último que va a hacer el corte, pero antes de hacer el corte, él debe hacer otra trayectoria que es la trayectoria del roscado. Para los que no tienen claro ese concepto, aquí dice M14 por 1.25. Esas son las dimensiones del roscado. El M significa que es sistema métrico, el 14 significa que es el diámetro y el 1.25 se refiere al paso. Bien, entonces ¿cuál es la trayectoria del roscado? Pues vamos a hacer. La trayectoria del roscado sería esta. ¿Cuáles son las coordenadas de la trayectoria del roscado? Sencillo, son estas mismas. Él debe ir de 30.597 a la coordenada 16.79.7, que esa la debe configurar usted en el software. Luego, debe ir con este tipo de operación que es la de roscado. Bien, si quieren ustedes la pueden hacer las coordenadas aparte, pero esa es la idea, marcarlo, ese es el roscado. Y lo pueden marcar acá, si quieren. Entonces aquí marcan el roscado como M14 por 1.25.
Y ahí tenemos ya el bosquejo de coordenadas completo, teniendo en cuenta las trayectorias de desbaste, la trayectoria de acabado, la trayectoria de roscado y la trayectoria de el corte. Que como yo les pido en la guía, ojo, tienen que tener en cuenta el orden. Recuerden que primero va la trayectoria de desbaste, seguidamente el acabado, podemos seguir con el roscado y lo último debe ser el corte. Ahora, aquí es posible que en el software, como la herramienta avanza hacia la izquierda y hacia arriba, puede ser que esta parte acá no se les maquine adecuadamente. Entonces, ustedes pueden hacer aquí una trayectoria de lo que llaman ranurado, que es esta trayectoria. ¿Cómo la podrían hacer? Muy sencillo, simplemente ustedes le dan una trayectoria de ranurado, puede ser de este punto a este punto, para que utilicen las mismas coordenadas. Esa sería la trayectoria de ranurado, lo podrían hacer. Entonces, tendrían que hacer entonces primero coordenadas de, perdón, trayectoria de desbaste, trayectoria ya de acabado, seguidamente la trayectoria de el ranurado, próximamente trayectoria de roscado y por último la trayectoria de el corte. Y ya tendríamos completo el bosquejo de coordenadas antes de iniciar la simulación en el software. Espero entonces haya quedado claro cómo debía realizarse el bosquejo de coordenadas, que también se los dejaré en PDF en el blog de apoyo al curso. Que estén bien.